posible, realidad que definitivamente para los creyentes no puede caber. El hecho de que 9 personajes de alguna instancia del gobierno, de la rama judicial, hayan resuelto interpretar lo que va en contra de la Constitución y de la ley, no significa que tú como creyente o que yo como creyente pueda tomar decisiones en contra del más vulnerable, es decir, de ese bebé y lo peor de todo, una mamá que es realmente la fuente de vida fundamental y donde mejor debería estar un bebé protegido. Vamos a escuchar entonces el caso de hoy y con base en esa realidad vamos a ir haciendo preguntas que los jóvenes han preparado para el experto el día de hoy. Escuchemos. La corrupción en la política. Inocencio y María formaron un hogar cristiano. Habitaban en una vivienda rural en una vereda de un municipio alejado del centro de la capital. Vivían en general en forma tranquila con sus 2 hijos y se sostenían de lo que producía la tierra y algunas vacas. En la vereda se reunían todos los vecinos a celebrar las fiestas patronales y otras actividades promovidas por el líder comunitario. Entre estos vecinos estaba Pedro, a quien le encantaba apoyar a los candidatos políticos y estar en las reuniones de campaña. De un tiempo para acá, del pueblo se apoderó la corrupción política. Hacían campañas para que se votara por ciertas personas que ni siquiera vivían allí. Solo iban esporádicamente y ofrecían prebendas para quien lo hiciera. Algunas veces comida, otras dinero y otras prometían puestos para votar a su favor. Esta práctica se fue haciendo más frecuente y muchos la aceptaban. A quienes les daban puestos en contraprestación debían apoyar sus campañas políticas como forma de pago de lo que ellos consideraban un favor. Poco a poco la inversión del municipio en zonas rurales y urbanas fue cada vez menor, y aquellos que eran frecuentemente elegidos bajo estas prácticas se veían enriquecer en forma exagerada, adquiriendo grandes extensiones de tierra. El vecino Pedro, quien también era campesino, de un momento a otro se fue a vivir al pueblo y se le contó que le iba bien al lado de un político, pues muy rápido consiguió carro y casa, y solamente iba a la vereda cuando se acercaban las elecciones para que votaran por unos candidatos que ni siquiera conocían. Un día, Pedro fue a visitar a Inocencio y a María para decirles que el político que él apoyaba estaba interesado en comprarles la tierrita y que con esa plata podían comprarse una casita en el pueblo y poner un negocio, que además tendrían más facilidad para el estudio de los hijos. También les argumentaba que el gobierno ya no iba a ayudar más a los campesinos y que aprovecharan la oferta que les presentaba. Inocencio y María vivían muy apegados y tranquilos en su tierra, y aunque les llamó la atención la oferta, había algo en su corazón que sentía que no debían hacer el negocio. Cada día Pedro los presionaba más para que vendieran la finca. María una noche soñó que se le entraban las ratas a su cama y repentinamente se comenzaron a morir sus gallinas. Pobrecitos. Inocencio y María no sabían qué hacer, pero fueron a la misa dominical y allí hablaron con el sacerdote, quien los bendijo para que tomaran la decisión correcta. Ante la tristeza que se estaba apoderando de Inocencio y de María, decidieron que no venderían la finca sin importar lo que viniera adelante. Un año después, vieron en televisión que habían capturado por corrupción al político con el que andaba Pedro. También vieron a Pedro muy angustiado y vendiendo sus cosas porque se iba a trasladar a la capital. Desafortunadamente, esta realidad de la corrupción política no es algo nuevo en nuestro medio. Con mucha frecuencia encontramos realidades como esta, donde se ofrecen dádivas a cambio, donde realmente no hay una verdadera decisión de querer servir, de querer buscar el bien común. Es por eso que vamos a analizar cada uno de los hechos claves de este caso que hemos presentado y también, no sé si ya tenemos al experto, nos va a acompañar hoy Jesús Magaña, que es ingeniero con 2 maestrías y sobre todo es un gran líder político. Pero más que líder político, es un líder que busca la verdad de quienes están en la contienda política. Entonces él se preocupa mucho para verificar si esas personas que están participando realmente responden a los principios cristianos. Y ha generado una plataforma que se llama el Pacto por la Vida,
que él ya nos va a explicar a continuación cuando lo tengamos en audio, porque parece que no lo vamos a poder tener en cámara. Parece ser que el sitio de donde está no tiene muy buena comunicación. Vamos a escuchar los hechos y después pasamos con el experto y con las preguntas. Hechos. Primero, Inocencio, María y sus 2 hijos forman un hogar cristiano y feliz. Segundo, viven en el campo y se sostienen de lo que produce la tierra y unas vacas. Tercero, tienen una comunidad con los vecinos que departen algunas actividades sociales. Cuarto, del pueblo se apoderó la corrupción política. Quinto, los políticos de turno, algunos ni siquiera vivían permanentemente allí, ofrecían prebendas para quienes votaran por ellos. Sexto, a quienes les daban puestos debían apoyar sus campañas en contraprestación de lo que consideraban un favor. Séptimo, el vecino de Inocencio, Pedro, participaba y apoyaba las campañas de dichos políticos. Octavo, la inversión en el municipio fue cada vez menor. Noveno, aquellos que eran frecuentemente elegidos bajo estas prácticas se veían enriquecer de forma exagerada, adquiriendo grandes extensiones de tierras. Décimo, Inocencio y María no aceptaron la propuesta del político para que les vendiera su finca a pesar de la insistencia de su vecino Pedro y del político. Jesús Magaña, muy buenas tardes. Lástima que no tengamos audio porque estás como trasladándote a otro lugar y parece ser que la señal no es muy buena, pero te saludamos con muchísimo cariño. Gracias por acompañarnos. Clemencia, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en Tunja, precisamente en un acto muy importante que es la firma de candidatos a las alcaldías y gobernaciones por el Pacto por la Vida. Pues pero qué gusto saludarte. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Precisamente estaba yo mencionando el tema del Pacto por la Vida. ¿Qué significa eso del Pacto por la Vida? Cuéntanos un poquito sobre ese apostolado tan importante que haces para conocimiento de quienes somos creyentes. Pues mira, hemos entendido que en un campo muy importante, que es el campo de la política, tenemos que estar presentes las personas que creemos y tenemos valores. Entonces, desde una plataforma ciudadana que es Unidos por la Vida, que ha organizado las marchas por la vida durante ya 13 años, hemos decidido que hay que hablar con los políticos y pedirles que se comprometan para defender los valores, especialmente el valor de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Entonces, este pacto es un documento escrito en donde ellos se comprometen públicamente a, en caso de resultar electos, promover políticas públicas que defiendan a la mujer en casos de embarazos difíciles o inesperados, pero también de atender con especial atención a los niños nacidos con algún problema para cuidarlos y también cuidar los embarazos difíciles. También ellos se comprometen en este pacto a promover políticas de apoyo al matrimonio entre el hombre y la mujer y a defender la familia. Entonces es un pacto que busca realmente hacer un cambio importante en nuestras costumbres políticas. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, pero creemos que es el camino que tenemos que recorrer para poco a poco ir cambiando estas prácticas que nos acompañan desde hace tantos años. Pues no sabes cuánto apreciamos tu gestión. Sé que hay todo un equipo contigo trabajando en ese apostolado tan importante y por favor cuéntanos a dónde se puede consultar, cuáles son esos obviamente no vamos a tener nombres propios ahorita ni nada, pero sí es importante que el público sepa a dónde puede consultar qué políticos han firmado ese pacto tan importante. Pues mira, ya tenemos cerca de 300 candidatos que han firmado el pacto y lo pueden consultar en la página unidosporlavida.com. Ahí está, entrando en la página, una cosa que dice voto por la vida. Ustedes oprimen esa primera parte de la página e inmediatamente les van a aparecer todos los candidatos y se puede buscar por ciudad y por departamento los candidatos que se han unido al Pacto por la Vida, porque están firmando candidatos desde la costa atlántica hasta Mocoa, el Caquetá, en fin, y están firmando desde el Chocó, Antioquia, hasta la parte de Arauca. O sea que estamos buscando hacer una
presencia de este pacto a nivel nacional. Pues muchas Entonces, gracias. en la página unidosporlavida.com, ahí lo pueden encontrar. Listo, bueno, hoy nos acompañan dos jóvenes de Vida por Colombia. Quisiera que nos digan sus nombres y qué hacen, y ya después de una pauta vamos con las preguntas. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Vargas y soy ahorita estudiante de Derecho. ¿Y tú? Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Juan Mateo y soy estudiante de música. Bienvenidos. Vamos a la pauta y ya venimos con las preguntas de los jóvenes. ¿Sabías que el jurista político y filósofo romano Cicerón dijo que servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta inmoral, criminal y abominable? Ya regresamos con Ojos sin Vendas. Vamos con Ojos sin Vendas. ¿Sabías que en la Biblia, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, nos dice: el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función? Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Y el Señor nos enseña que si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Con el caso planteado se generan una cantidad de interrogantes porque son cosas que pueden pasar en la vida real. Vida por Colombia y Cristovisión han querido traer este experto, que es Jesús Magaña, para que nos absuelva algunas preguntas y se pueda ver a la luz de lo que piensa el magisterio de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, qué decisión debe tomarse en determinados casos. Sé que Mateo tiene una pregunta. María José, ¿cuál de los dos quiere hacer una primera pregunta? Sí, doctor Jesús, quiero hacerle la pregunta de qué criterios se deben tener en cuenta para elegir un gobernante y si la Iglesia nos dice algo al respecto. Claro que sí. Tenemos un documento muy bonito y muy reciente, digamos relativamente reciente, en donde se ocupa la Iglesia de cuáles son los puntos fundamentales que debe tener la elección los criterios para elegir un político. El Papa Benedicto XVI nos dice que hay unos fundamentales que nos permiten decidir. Uno, un político que debe apoyar la vida, la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Estar en contra del aborto, no promover ninguna actividad que destruya la vida humana frágil, esto es, a través de la eutanasia. Dos, debe promover y apoyar el matrimonio y la familia. Y tres, debe tener una alta estima por el concepto de la libertad de conciencia, la posibilidad de objeción de conciencia y las libertades que deben de tener los ciudadanos para poder ejercer su vocación dentro de la sociedad. Entonces, con esos criterios muy sencillitos ya tenemos un primer camino que escoger o con los cuales decidir a qué políticos apoyar. Obviamente, cuando exista un escándalo manifiesto, sea una persona corrupta, comprobada, pues obviamente la Iglesia nos pide que rechacemos eso y que no le elijamos, ¿no? Pues muy valioso tu aporte. Incluso es importante tener en cuenta que cuando uno tiene conciencia de que ese político apoya el aborto en forma decidida, así sean casos de excepción como los llaman, y como quieren ese eufemismo de la interrupción voluntaria del embarazo, pues puede considerarse hasta una falta grave que un católico comprometido vote a favor de una persona que no defiende este ser vulnerable que está en el vientre materno. Oigamos un pequeño video que tenemos del Papa Francisco. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune.
E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada per lavorare è la politica. Importante involucrarnos en la política, nos invita el Papa. No podemos hacer como Pilatos y es algo importante para reflexionar porque hay que tomar una actitud positiva frente a la decisión. Tú tenías una pregunta, Mateo. Sí, doctora. Doctor, lastimosamente estamos en una sociedad que hay mucha corrupción. Teniendo en cuenta esto que nos estaba diciendo la doctora y no lavarnos las manos, ¿será que la corrupción solamente es culpa de los gobernantes o el votante también tiene que ver ahí? Es una pregunta muy, muy pertinente. Muchas gracias por hacerla. Definitivamente, nosotros cuando no hacemos nada frente a la corrupción, pecamos por una falta grave de omisión. Tenemos no solamente que denunciar la corrupción, sino ponernos manos a la obra para acabar con la corrupción. Y eso implica para cada uno de nosotros evitar generar actos corruptos en las diversas posibilidades que se nos presenten, una multa de tráfico, una cosa mal hecha en alguna situación, pedir o ofrecer un soborno. Hay que evitar eso. Pero una de las formas más importantes precisamente de evitar la corrupción es eligiendo personas, candidatos a los cargos públicos que sean honestas. Es una obligación de todos nosotros, antes de votar, buscar conocer quién es la persona por la que estamos pensando emitir el voto y de una manera ágil investigar. Tenemos a nuestra disposición la cantidad de redes de internet, en fin, en donde se nos ofrecen muchas posibilidades de conocer quién es la persona que está ofreciéndose para ocupar ese cargo y tomar una decisión en conciencia de verdaderamente estar eligiendo una persona que no solamente no apoye el aborto, no solamente no apoye, no apoye la disolución de la familia o ataque a la familia o esté en contra de las libertades, sino que también busque realmente generar políticas adecuadas a las necesidades de la ciudad y del país. Esto es que tenga la capacidad humana para hacer bien las cosas, porque necesitamos políticos capaces, competentes, que verdaderamente estén preparados para dar solución a las graves cuestiones que aquejan a la ciudad y al país. Entonces, una forma muy importante para acabar con la corrupción es eligiendo personas que no sean corruptas, y ese es un camino fundamental ahora que tenemos en vísperas, pues estamos de elecciones el próximo 27 de octubre, en donde se elegirán 112,000 cargos. Es una cantidad impresionante de personas que se pondrán al servicio de la construcción del bien común, y necesitamos verdaderamente elegir a los más adecuados, a los más capaces y obviamente a aquellos que defiendan la vida, la familia y la libertad. Que tengan un verdadero espíritu de servicio, como bien lo decías tú. De alguna forma podemos ser responsables con este lamento estéril, como dice Fray Nelson, nos quejamos y nos quejamos, pero lo primero que tenemos que hacer es verificar a quién vamos a elegir con responsabilidad. Hay otra pregunta entre los jóvenes. María José, cuéntanos. Pues sí, mi pregunta es en base a la corrupción que se está viviendo ahorita y como esa cultura que se ha creado en la sociedad. Y de allí muchas personas dicen que la política es mala y que participar en política es malo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué? Bueno, qué pregunta tan buena también, gracias, María José. Mira, definitivamente ha sido una idea que nos han vendido los corruptos para que la gente buena no entre en política. Como decía el Papa, la política es una de las formas más excelentes de la caridad. ¿Por qué?
porque el político se dedica fundamentalmente a promover el bien de la comunidad, el bien común, y esa es una forma de amor muy, muy alto, de caridad. Entonces el Papa por eso nos invita a involucrarnos en política, a entender la política, a elegir bien los candidatos y, ¿por qué no?, a participar como candidatos a los cargos públicos. Porque precisamente lo que ha sucedido, que hemos dejado el campo libre para que solamente los malos, entre comillas, los corruptos, los incompetentes, los que solamente buscan servirse a sí mismo y no servir a los demás, son los que han entrado en esta arena, en este campo. Entonces es urgente que los católicos, especialmente las personas que sientan esta vocación, se lancen con una visión profundamente espiritual, estando inclusive dispuestos al martirio antes que ceder a la corrupción o a las equivocaciones que destruyen la comunidad y la persona. Pero entonces, como repito, nos invita el Papa Francisco, hay que involucrarnos en política. No podemos lavarnos las manos como Pilato. Tenemos que estar ahí, porque de lo contrario solamente los perversos y los malvados son los que tomarán ese espacio que es vital para la sociedad. Pues mira Jesús, que aquí independientemente de derechas o de izquierdas, la verdad es que a través de la democracia, con frecuencia, por no informarse bien quién vota, resulta poniendo en el poder a una persona que no conoce y que con frecuencia contradice los principios cristianos. Por esta razón, pues es muy importante que estos jóvenes se formen porque serán nuestros gobernantes el día de mañana. Por eso los hemos invitado a que participen muy activamente en este quehacer y en este dar a conocer la verdad, quitar la venda de los ojos. Y como tú bien lo decías, pues esa mentira que nos quieren decir que la política es mala, no, la política es buena como cualquier otra circunstancia, cualquier trabajo honrado, y con mayor razón una gran forma de caridad, porque es servir y entregar la vida por los demás. Entonces, el hecho de que un cristiano lo haga en forma comprometida, pues puede generar resultados maravillosos. Mateo tenía otra pregunta. Sí, doctora. Doctor, siempre en esta sociedad tenemos una idea de que el político está muy arriba y hay que brindarle una especie de reverencia al político. ¿Será que hay alguna diferencia entre autoridad y servicio? No, realmente yo creo que lo que existe es una función o sea, el servicio es para lo que existe en la autoridad. Entonces necesitamos entender que la autoridad precisamente se justifica y tiene su razón de ser en el servicio. La autoridad está para servir. Ciertamente, cuando hay un servicio de mayor, digamos, responsabilidad, se debe un respeto a esa autoridad, porque está representando no solamente a él como persona, sino a la comunidad por la que está trabajando. Entonces la autoridad merece un respeto por lo que representa, porque representa el servicio de la comunidad y porque también representa una comunidad que unida trabaja por el bien, valga la redundancia, por bien común. Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿no? No es a la autoridad se le debe un respeto, sí, de acuerdo, pero precisamente en función de la responsabilidad que detenta, ¿no? Del deber que tiene de promover el bien común y de servir al bien de la comunidad. Por eso es que merece un respeto, pero es un respeto, digamos, proporcionado precisamente a ese servicio al que está llamado. Precisamente hay que recordar que el nombre que se da a las autoridades que han sido elegidas es mandatario, el primer mandatario de la nación, decimos del presidente de la República. Pero el mandatario es el que recibe un mandato, o sea, al que le mandan o le piden hacer algo. O sea, yo te mando a ti algo, entonces tú eres un mandatario. O sea, tú tienes una obligación de cumplir algo que te han mandado a hacer. Entonces el mandatario recibe la obligación de la sociedad para construir el bien común en toda esa sociedad, en toda esa ciudad, en todo ese país. Entonces son mandatarios, están al servicio de que tienen necesidad, o más bien que merecen un respeto precisamente por la alta responsabilidad que se han comprometido a desarrollar.
De acuerdo, Jesús, y tener en cuenta cómo cuando uno mira el compendio del pensamiento social cristiano, encuentra cómo están absolutamente unidas las dos palabras, el tema del servicio y autoridad, es decir, servir es lo que genera autoridad y es precisamente esa autoridad la que hace que el servicio sea una responsabilidad total porque me genera un compromiso con mis electores, pero siempre con miras al bien común, con miras a que realmente no me vaya a beneficiar yo como persona, sino que beneficie a la comunidad, pues ese es el sentido del mandato que se le da por parte del votante. Vamos a oír un video del padre Diego Jaramillo que nos explica un poco sobre el tema. Que muchos colombianos, al realizar contratos con el Estado, obtienen beneficios económicos que solo se pueden explicar mediante la corrupción. Colombia necesita salir del subdesarrollo, las ciudades requieren satisfacer las necesidades de los habitantes, pero los sueños de progreso se deshacen ante la codicia de ciudadanos, ante la voracidad de quienes desean enriquecerse ilegítimamente. ¿Qué hacer? ¿Qué cursos dictar? ¿Qué leyes establecer para que buscásemos el bien común y no se beneficiase una camarilla de avivatos? Esa es la responsabilidad de todos, esa es la honradez que por doquiera estamos predicando. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Qué opinan ustedes de esos políticos que suelen beneficiarse de sus cargos? ¿Han tenido algún caso concreto, algo que realmente los inquiete o esto, digamos, de alguna forma ha afectado su decisión de participar en política o no? Pues, no sé, creo que pues hasta ahora hace poquito cumplí 18 años, entonces ahorita apenas va a ser mi primer voto. Pero te estás preparando muy bien, sí. Aquí estás estudiando el tema. Y pues, no sé, es una cuestión bastante difícil. Creo que ahorita hay una crisis bastante fuerte en cuanto a esa convicción de servicio y de cambio. Entonces, pues no sé, hay que tratar de mirar a conciencia si de verdad ese candidato tiene una convicción de servicio y de cambio y de ayuda a la comunidad. Realmente. Bueno, vocación por un lado, pero también habría que mirar trayectoria. ¿Tú qué piensas, Mateo? Sí, doctora, pues yo ya que he votado en ocasiones... No des nombres propios, aquí estamos en un programa totalmente didáctico, no vamos a mencionar ningún candidato. Pero sí es muy difícil porque, como decía ahorita, hay mucha corrupción. Y es muy difícil uno a veces centrarse en un candidato porque por más que uno mira, siempre o el candidato, o el trayecto, o el partido, es muy difícil ahorita votar, y votar a conciencia requiere mucha investigación, mirar trasfondo, entonces yo diría que sí es bastante complicado votar en estos tiempos. Bueno, pero es mucho más grave pensar que es delicado y simplemente abstenerse. Creo que es muy importante conocer, como nos invitaba ahorita Jesús, hay muchas formas ahorita de hacer toda una investigación cierta y para eso pues invitamos a Jesús a que nos diga pues qué mecanismo consideras tú, Jesús, que podría ayudarnos a tomar una decisión para que estos jóvenes no se sientan como acorralados o amordazados, sino que más bien quieran participar directamente en la política. ¿A dónde acudir a preguntar eso? Pues miren, en la plataforma Unidos por la Vida estamos dispuestos a orientarlos en los temas fundamentales con los diversos candidatos, con mucho gusto. Pero quisiera precisamente hacer un comentario y es que no podemos abstenernos de participar porque, como decíamos antes, permitiríamos o dejaríamos el campo libre para las personas no adecuadas. Tenemos que participar y creo que es importante no caer en una tentación de lo que yo llamo el angelismo o lo perfecto. Nunca habrá un candidato perfecto, siempre será un humano y si es humano pues va a tener problemas, va a tener debilidades. Ojalá que cada vez aparezcan más políticos con la disponibilidad
de inclusive dar la propia vida antes que caer en la corrupción. Y tenemos muchos casos en la historia de santos políticos que prefirieron dar la vida a caer en la corrupción. Me viene a la memoria, por ejemplo, un Santo Tomás Moro, en fin, una Schumann, en fin, que han dado la vida o que han preferido perder el poder, el cargo e inclusive la propia vida antes que perder los principios o traicionar su mandato, traicionar su búsqueda del bien común. Pero entonces, en ese orden de ideas, busquemos el menos malo, el mejor posible, porque si esperamos a que aparezca el perfecto, nunca aparecerá con toda seguridad y nos quedaremos pues precisamente sin participar. Hay que buscar los mejores, hay que buscar al menos, valga la redundancia, los menos malos, pero hay que participar, hay que buscar, con mucho gusto, repito, en Unidos por la Vida estamos dispuestos a orientar, pero también existen otras plataformas y existen otras maneras de conocer también a los candidatos por los que estamos nosotros pensando votar, ¿no? Pero también, Jesús, hay que pensar que puede haber unos muy buenos. Empecemos a rezar por eso, porque también esto requiere oración, como lo haría Jesús. Así es. Y de Jesús del cielo, pero tú también, Jesús, que creo que también oras por esto. Y vamos a pedir por esto y que estos jóvenes vean la necesidad de comprometerse con estas causas. Invitamos a los oyentes que nos están, a los televidentes que nos están escuchando a que participen por las redes, a que participen con llamadas que aparecen en cámara. Y si tienen alguna pregunta, pues aprovechemos a este experto tan comprometido en estos temas que realmente está haciendo su mejor esfuerzo para transformar estas historias repetitivas como las que vimos del caso. El teléfono es el 747-0710 en Bogotá. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Ya regresamos con Ojos sin Vendas. Continuamos con Ojos sin Vendas. Hay un desafío del que siempre hablamos en Vida por Colombia y es el hecho de que estas crisis mundiales son crisis de santos. Luego vale la pena seguir el Evangelio en la política también, adecuadamente llevada. Les cuento que los jóvenes de Vida por Colombia han preparado un hermoso video con inquietudes y con propuestas que ellos tienen para los que van a ser elegidos, que deben ser tenidas en cuenta. Los invitamos a que lo miren. Yo voto por el candidato en quien pueda confiar mi integridad femenina, mi vida y seguridad. Yo voto por quien defienda sin complejos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es más importante que otro tipo de uniones porque es la base de la sociedad. Yo no vendo mi voto, yo no negocio mi voto. Tengo el deber y el derecho de escoger quién va a gobernar. Yo voto por el partido que muestra a la madre que quiere abortar la verdad sobre la vida que lleva adentro, sin presiones ni manipulaciones. Yo voto por un partido que fomente la natalidad. Porque los hijos son el mejor regalo y porque debemos proteger la maternidad. Yo voto por quien me garantice que como padre o madre pueda escoger libremente la educación de mis hijos. Tengo el derecho a educarlos. Yo investigo y voto por quien tenga un trayecto transparente y no por quien me dicte la sociedad. Porque ningún país tiene esperanza ni futuro sin niños. Yo voto por el partido que apoye a la maternidad y a la mujer embarazada. El Papa Francisco nos ha explicado con todo detalle la importancia de participar en política. No podemos hacer como Pilatos. Cristo Visión y Vida por Colombia se unen para ayudarte a conocer la importancia de tu voto. No podemos venderlo, no podemos dejarnos manipular. Es muy importante votar a conciencia. Pues miren que hay muchas inquietudes en este video. Se me ocurre algo muy importante que no se ha dicho acá, pero que también debe considerar un político. El Papa Juan Pablo II nos hablaba de la teología del cuerpo, y al hablar de la teología del cuerpo habla de la importancia que tiene el pensar que somos complementarios,
que realmente el hombre y la mujer son necesarios en formar un hogar. Y Mateo hacía una pregunta al respecto, o hacía una afirmación al respecto. Yo quisiera preguntarle a Jesús, ¿por qué te parece tan importante que un hombre y una mujer sean el hogar ideal en donde se forme un hijo? Bueno, Clemencia, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que es una situación en donde tenemos primero que reconocer la naturaleza de la persona humana. Y estamos hablando también entre gente de fe, entonces tenemos que saber también cuál es el diseño general de nuestro Creador. Y es que nos hizo a su imagen y semejanza, y en esta imagen y semejanza sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es una comunidad que da lugar a la fuente del amor. Y Dios nos hace a imagen y semejanza y nos permite entonces este ser humano, pero de dos formas, como hombre y como mujer. Y de esa unidad profunda entre el hombre y la mujer, de ese amor de entrega desinteresada, generosa, surge una nueva persona que es el Hijo. Y tenemos entonces esa imagen y semejanza tan bonita a nuestro Creador, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que este diseño, esta forma de naturaleza que el Señor nos ha regalado, nos permite no solamente alcanzar la unidad entre el hombre y la mujer, sino alcanzar la plena realización, alcanzar nuestra felicidad, porque en esa entrega estamos verdaderamente descubriendo el sentido de la existencia, que es el de servir, el de darnos. Entonces, en ese diseño del Creador es que está la solución. Pero a nivel natural, simplemente, así haya personas que no crean en el Señor, no crean en Dios, está clarísima la realidad de que existe esa necesidad de la unidad. Y aunque ahora hay tantas personas tan profundamente heridas que han reaccionado volviéndose, digamos, hiperfeministas, o se han cerrado a la posibilidad del amor porque han caído en un ambiente de gran destrucción moral, de gran, digamos, lujuria, sigue estando en ese corazón el anhelo de encontrar esa aceptación, esa acogida para lograr esa unidad profunda que se da en esa comunión del hombre y la mujer. Entonces el matrimonio es tan fundamental, tan esencial, tan necesario que la sociedad debe protegerlo, debe cuidarlo, porque del matrimonio surge la sociedad. Si el matrimonio se rompe la familia. Si se rompe la familia, la sociedad desaparece. Y estos no son verdades o teorías, sino realidades. Hoy estamos viviendo precisamente la destrucción de la civilización porque la familia está desapareciendo. Entonces, estamos por primera vez en la historia ante la realidad de la desaparición de la especie humana. En los años 70, tú recuerdas, Clemencia, nos hablaban de la explosión demográfica, de que no íbamos a caer en el mundo, y hoy nos están diciendo que el mundo se está acabando por el invierno demográfico. Esto es, no están naciendo niños, nos estamos volviendo viejos y vamos a desaparecer. Ya hoy, por ejemplo, en China se ha decretado que dentro de 50 años viene una debacle brutal de población. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Congreso número 69 del Partido Comunista Chino. Entonces, es fundamental la lucha por el matrimonio, la lucha por la familia, porque es de supervivencia de la especie humana. Impresionante tu afirmación, te la agradecemos enormemente. Y definitivamente para que nosotros veamos, lo que dice el Evangelio es una realidad, no solamente desde la perspectiva de la fe, sino antropológica y natural. Es por eso que consideramos que conocer lo que nos dice la Iglesia y profundizar en eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión en el momento de votar. Y sumado a lo que tú decías, fíjate que es muy importante también pensar que no es el derecho de la pareja a adoptar un niño, sino es el derecho que tiene el niño para tener un hogar. Complementarios, papá y mamá. Se necesita la mamá y se necesita el papá. Y que eso quede muy claro porque no lo quieren oscurecer. Por eso nuestra labor de decir la verdad claramente y con contundencia. Hay otras dos preguntas de los jóvenes antes de que se nos acabe el tiempo, que ya estamos ya por terminar, pero quisiera oír una pregunta que tiene María José y otra que tiene Mateo.
Sí, pues ya hemos venido hablando de lo importante que es votar a conciencia. Entonces, doctor Jesús, yo tengo la pregunta, ¿hay alguna forma de averiguar si un candidato ha tenido antecedentes de corrupción? Sí, claro que sí. O sea, nosotros podemos investigar un poquito sobre la hoja de vida del candidato y podemos hacer un barrido, especialmente en los candidatos a nivel, digamos, de ciudades importantes. Es a través del internet que podemos hacer unas cosas muy rápidas. Nosotros, repito, podemos ayudarles también. Y a nivel, digamos, de ciudades más pequeñas, pues yo creo que es hasta más fácil porque ahí se le conoce más de cerca, ¿no? Entonces sí creo que es posible. Es una situación en donde tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, pero sí podemos averiguar si hay hechos de corrupción. Eso es posible, ¿eh? Gracias. Mateo, tu pregunta. Sí, doctor, a veces tenemos la idea, pues nombrando que la Constitución, el Código Civil, de que el tema es para expertos, pero ¿cómo podemos hacer los laicos para evitar la corrupción, no solamente en los gobernantes, sino a nivel social y personal también? Yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es tener esa disposición de participar. Y la segunda es formarse en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una doctrina muy rica que la Iglesia nos regala, en donde nos permite normar nuestro criterio, formar nuestra inteligencia para poder tomar decisiones adecuadas. Hay un documento importantísimo que les recomiendo leer, que se llama el Manual de la Doctrina Social de la Iglesia, que la doctora Clemencia conoce muy bien y que verdaderamente es importante que todos lo conozcamos. Es una cosa que fue hecho con un gran esfuerzo por parte de la Iglesia para sintetizar la riqueza de pensamiento, la riqueza de valores que nuestra Iglesia nos ha venido regalando y que se construye con base en el mensaje del Evangelio durante los últimos 20 siglos. Es un monumento verdaderamente extraordinario al pensamiento humano, pero también a la presencia de Dios en medio de nosotros. Y para eso yo les invito a generar comunidad, a asociarse. Es muy difícil hacerlo uno en solitario. Tenemos que hacerlo en comunidad. Nosotros los invitamos en Unidos por la Vida si quieren participar, pero también está Vida por Colombia y muchas más asociaciones que pueden ayudar a vivir esa comunidad y a permitir formarnos en este conocimiento del pensamiento y de la doctrina tan rica del magisterio de nuestra Iglesia. Nosotros no tenemos que importar filosofías modernas que tienen muy poquito de profundidad, yo digo que tienen la profundidad de una pizza, y que no tienen la experiencia milenaria que sí tiene la Iglesia, que es maestra de humanidad, que ha acompañado al hombre durante todos estos siglos. Este pensamiento, repito, que está condensado ahí, es muy rico y hay que explotarlo y hay que conocerlo y hay que interiorizarlo. Y unas encíclicas, pues cómo no, hay unas encíclicas maravillosas que nos ha regalado los Santos Padres recientemente, Caritas et Veritates, por ejemplo, Sollicitudo Rei Socialis, Centésimos Annus, en fin, hay una riqueza maravillosa en donde nosotros como católicos estamos pecando porque estamos como, digamos, ignorando ese tesoro maravilloso. Es como si estuviéramos junto a un cofre de diamantes y de lingotes de oro y lo despreciáramos y nos estamos muriendo de hambre y andamos buscando esa, pues ahí en los lugares que no corresponden, en las alcantarillas, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, Jesús. No sabes cuánto has iluminado con tus respuestas. Te agradecemos enormemente tu participación. Sabemos que vas en un viaje de tránsito de una ciudad a otra y que has hecho un gran esfuerzo para compartir con nosotros, pero como siempre, un apóstol entregado, queriendo servir, y te agradecemos enormemente tu participación. ¿Quieres dejar algún mensaje en la audiencia antes de que nos despidamos? Clemencia, muchas gracias por tu palabra. Yo creo que no me merezco tantos elogios. Soy apenas una hormiguita o un burrito cariño, sí, que trata de cargar algo. Pero sí quisiera dejar un último mensaje. Primero, participen, no se queden quietos. Segundo, únanse en una comunidad, no se queden solos. Y tercero, oremos mucho y confiemos en el Señor, que siempre está presente en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra historia.
Oremos mucho y hagamos como Santa Juana de Arco, que respondió al rey de Francia diciéndole que los hombres tenían que batallar, tenían que dar la pelea y Dios dará la victoria. Por lo tanto, hay que luchar como si todo dependiera de nosotros y orar muy intensamente porque todo depende de Dios. Muchas gracias, Jesús. Quedas muy invitado para una próxima oportunidad, que seguramente podrás ayudarnos en muchos otros temas que tratamos acá, con la metodología del caso, con miras a que se conozca el pensamiento social cristiano. Importante que se sepa entonces. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y que te vaya muy bien en la misión que tienes planeada para hoy. Nosotros quedamos con este gran resumen de lo que nos ha enseñado el doctor Jesús Magaña. Primero, pensar que la vida es fundamental para optar por un candidato, pensar siempre que respete la vida desde el comienzo hasta la muerte natural, desde la concepción. Que la familia es fundamental y es la célula fundamental de la sociedad y en consecuencia debe respetarse dentro del matrimonio. Que la libertad también es algo fundamental y no podemos permitir la dictadura de minorías. No sé los jóvenes qué mensaje quieren dejar, una palabrita para quienes tienen que votar después de haber aprendido lo que aprendimos hoy. Sí, claro, doctora, pues investigar. Yo pienso que es fundamental investigar por quién uno va a votar. Gracias. ¿Y tú, Majo? Yo, pues, que a pesar de que la situación sea un poco desesperanzadora, pues no nos rindamos porque aún hay formas de participar y herramientas para hacer un cambio. Perfecto. Sin miedo. No tengáis miedo, pongamos nuestra poquita nada, nuestra casi nada, como dice un santo sacerdote, que el Señor pondrá su casi todo, pero no pondrá su casi todo si nosotros no ponemos nuestra casi nada. Los invitamos antes de cerrar a que tengan en cuenta que del 14 al 19 de octubre estaremos en la gran maratón de Cristo Visión. Es muy importante que participemos todos. Vida por Colombia, que tiene ahorita este equipo maravilloso que ha construido con Cristo Visión, en donde hemos tenido la oportunidad de dar a conocer la verdad, de quitar la venda de los ojos, estaremos también muy firmes, trabajando por este canal maravilloso que nos permite conocer la verdad de la Iglesia Católica y que nos permite conocer el amor de Dios fundamentalmente. Nos despedimos entonces y los invitamos al próximo programa de Hoy en 8 días, donde vamos a hablar de un caso sobre el amor de Dios. Muchas gracias por su atención. El mundo necesita de una luz que alumbre de amor, esperanza y comprensión. Ojos sin vendas.